Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios los guarde y los bendiga grandemente en esta hermosa tarde en que vamos a tomar este tiempo para compartir la palabra, de orar y pedir a Dios por todo y cada uno de los hermanos que hoy padecen de alguna dificultad, enfermedad, desempleo. Hoy vamos a estar orando por cada uno de esos hermanos. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de la enseñanza que estamos llevando acerca de la oración, de su naturaleza, propósito y poder. La semana pasada estuvimos ya estudiando la primera parte. Le aconsejo a los hermanos que hoy apenas se unen a esta enseñanza que escuchen la primera parte. La pueden buscar en mi canal de YouTube como Raúl Rentería, la oración. Ahí pueden escucharla. También voy a tratar de dejar el link ahorita al final para que se puedan conectar ahí y escuchar la poderosa palabra. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea Dios dirigiéndonos a través de su Espíritu Santo y que esta palabra hoy sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias. Dios bendito, Señor, por tu gloriosa palabra. Gracias, Padre Santo, Señor, por lo que hoy tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que nos puedas bendecir grandemente hoy a través de ella, que tu Santo Espíritu, Señor, sea limpiando el ambiente de todo obstáculo, Señor, de toda perturbación, de todo aquello que quiera hacer oposición hoy a tu gloriosa palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las personas que hoy han sacado su tiempo, Señor, para escuchar tu gloriosa palabra, Señor. Que seas tú edificando todos esos hogares, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amado hermano, Dios los bendiga grandemente. Vamos, como le dije, vamos a continuar con esta segunda parte de la enseñanza acerca de la oración, sobre su naturaleza, propósito y poder. La semana pasada estuvimos viendo que la oración es de suma importancia en la vida del creyente. Amén. Debemos orar constantemente, no podemos dejar de orar. Vimos también que la oración, Dios nos manda a que oremos, es un mandato de parte de Dios. Entonces debemos orar porque Dios nos invita a que oremos. Vimos también que el no orar es un pecado. Puede ser un pecado de desobediencia, porque no estamos siendo obedientes a Dios, porque Dios nos manda a orar, y dejar de hacerlo se convertiría en un pecado de desobediencia a Dios, un pecado directamente contra Dios. También puede ser un pecado contra la iglesia, porque Dios también nos manda que oremos por nuestros hermanos en Cristo. Un pecado contra los hombres, los seres humanos, porque Dios también nos manda que oremos por los hombres, por nuestros gobernantes, los presidentes, aunque a muchos no nos guste orar por los políticos, los gobernantes, pero es un mandato de parte de Dios y debemos ser obedientes. Amén. También el no orar es un pecado contra nosotros mismos, un pecado de incredulidad, porque entonces no estamos creyendo que Dios puede obrar en nuestra vida. Cuando dejamos de orar, le estamos diciendo a Dios que no necesitamos de Él. Y eso es una gran mentira, porque nosotros en todo momento vamos a necesitar de nuestro Padre Celestial. Sin Dios no somos nada. Entonces debemos buscar a Dios constantemente. En esa primera parte también estuvimos viendo la naturaleza de la oración, las características que hay en la oración, tales como la adoración, la suplicación, la intercesión, la acción de gracia y la petición. Amén. Eso fue lo que vimos en esa primera parte de la oración, de la enseñanza. Hoy finalizamos haciendo una pregunta ese día: ¿cómo conseguir las contestaciones a las oraciones? Entonces hoy vamos a comenzar con esa pregunta, respondiendo a esa pregunta, y que sea Dios quien nos direccione hoy y nos hable a través de su palabra. Ahora, ¿cuál es el secreto para que nuestras oraciones puedan ser contestadas o respondidas por Dios? ¿Cuáles son esas llaves o esas herramientas que Dios nos da para abrir esta puerta
de respuesta a nuestras oraciones. Según la palabra de Dios, después de oír orar a nuestro Señor Jesucristo, uno de sus discípulos se acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Amén. Que en el libro de Lucas 11, capítulo 1, dice la palabra: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amado hermano, qué bonito sería que todos hiciéramos esa misma petición a nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que de pronto creemos o consideramos que no sabemos orar, que pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos enseñe a orar así como uno de sus discípulos se lo pidió. Sería bueno y maravilloso que hagamos eso. Y así Dios nos guiará y nos enseñará a través del Espíritu Santo a que oremos. Hay 10 maneras que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña o nos muestra para que veamos resultados a nuestras oraciones. La primera de ellas que podemos ver muy importante, y es que debemos orar permaneciendo en Cristo. Las contestaciones o las respuestas a la oración resultan de nuestra permanencia en Cristo y permitiendo que su palabra permanezca cada día más en nuestro corazón. Debemos morar en Cristo y que Él more en nosotros, y que su palabra more cada día en nuestro corazón. Es una de las maneras, una de las más importantes que tenemos para que nuestras oraciones puedan ser respondidas por nuestro Padre Celestial. Debemos permanecer en su Hijo Jesucristo para que nuestras oraciones puedan ser respondidas. Dice el libro de Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Entonces debemos orar permaneciendo en nuestro Señor Jesucristo y que su palabra permanezca en cada uno de nuestros corazones. Una segunda cosa o una segunda manera que tenemos para que nuestras oraciones puedan ser respondidas es que debemos orar obedientemente. Las contestaciones a la oración resultan de nuestra obediencia a sus mandamientos y en hacer a lo que Dios le plazca que hagamos cada uno de nosotros. Entonces, nuestra obediencia hace parte también de esa manera que tenemos para que nuestras oraciones puedan ser respondidas. Debemos ser obedientes a los mandamientos de Dios y debemos hacer la voluntad de Dios constantemente. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Entonces, debemos ser obedientes a los mandamientos de Dios y hacer su voluntad cada día para que nuestras oraciones puedan tener una respuesta o una contestación de parte de Dios. Una tercera cosa o manera que tenemos para que nuestras oraciones puedan ser respondidas es que debemos orar compasivamente. Cristo fue oído por nuestro Padre Celestial porque Él oraba con gran clamor y lágrimas. Que Dios nos dé lágrimas como se la dio a Jesucristo. Amén. Para permanecer en Él cada día y que nuestras oraciones puedan ser respondidas. Dice el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su fervor reverente, su temor reverente. Entonces vemos aquí un gran ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para acercarnos a nuestro Padre en oración. Él oraba con gran clamor y súplica y lágrimas. Y dice la palabra que siempre fue escuchado por nuestro Padre Celestial. Una cuarta cosa que podemos encontrar es que, o manera para que nuestras oraciones puedan ser respondidas, que debemos orar importunamente.
El libro de Lucas nos da un ejemplo de esta clase de oración importunamente. Lucas 11, capítulo 5, perdón, Lucas 11, versículos 5 al 8. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Aquí en esta historia, el amigo recibió el pan por causa de su importunidad. Seguía golpeando la puerta de su amigo. No quería recibir un no del dueño de la casa. Tocó la puerta con gran determinación. Entonces Dios quiere que nosotros también, nuestra oración sea de esa manera, sea constante, sea insistente en la oración. No orar hoy, pedimos a Dios algo y ya listo, no me respondió y ahí quedó la oración. No, nuestra oración debe continuar, debe ser persistente cada día para que podamos recibir respuesta de parte de Dios. Amén. Una quinta cosa o una quinta manera que tenemos para que nuestras oraciones puedan ser respondidas es que debemos orar sin cesar. La oración efectiva es el clamor incesante del corazón, pidiendo la bendición de Dios cada día. Debemos orar sin cesar, no debemos parar de orar cada día. El libro de Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Lucas 18:1 dice: también le refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nuestra oración debe ser siempre, cada día. El libro de Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos perseverar en la oración. Una sexta cosa que debemos también tener en cuenta para que nuestras oraciones puedan ser respondidas, y muy importante también, es que debemos orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe ser vital en la vida del creyente cada vez que nos acercamos a nuestro Padre Celestial en oración. Se nos dice reiteradamente que debemos orar en el nombre de Jesús. ¿Y qué poder hay en ese bendito nombre de Jesucristo? Gloria a Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13 al 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Entonces, todo y cada una de las cosas que nosotros pidamos a nuestro Padre Celestial, la debemos pedir en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así nuestras oraciones podrán alcanzar respuesta de parte de Dios. Una séptima cosa también muy importante que debemos tener en cuenta para que nuestras oraciones sean respondidas, y es que debemos orar con fe. Recibimos de Dios lo que creemos que vamos a recibir. Las montañas no se podrán mover cuando haya dudas en nuestro corazón. Hay que creer que cuando oramos recibiremos respuesta de parte de Dios. Entonces debemos orar con mucha fe, creyendo que lo que pedimos, Dios nos va a dar respuesta a nuestra petición. Amén. Dice el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Debemos creer que Dios responderá a nuestras oraciones. El libro de Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Entonces debemos pedir con mucha fe para que nuestras oraciones puedan ser respondidas. Dice el libro de Santiago 1:6:
Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. Amén. Una octava cosa que podemos tener en cuenta, otra manera de que nuestras oraciones puedan ser respondidas, que debemos orar con fervor. Dice el libro de Santiago 5, capítulo 5, versículos 16 al 17. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esta clase de oración, amados hermanos, esta clase de oración con fervor es efectiva y trae buenos resultados a nuestras peticiones a Dios. Que Dios, amados hermanos, nos libre de la oración que le falta pasión y lágrima y fervor. Debemos orar con fervor a nuestro Padre Celestial. Otra cosa, una novena manera y bastante importante también para que nuestras oraciones puedan recibir respuesta. Y es que debemos orar bajo la voluntad de Dios. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, la oración que lleva fruto, amados hermanos, es la que está en armonía con la voluntad de Dios. Amén. Y el propósito de Dios. Dios oye y contesta cuando pedimos lo que le honra y le glorifica a Él. Entonces debemos pedir bajo la voluntad de Dios, que nuestra voluntad siempre esté en armonía con la voluntad de Dios. Amén. Y la 10, la última manera que tenemos para que nuestra oración pueda ser respondida, es orar en el Espíritu. La oración que Dios Padre contesta es aquella que en el Espíritu Santo ha inspirado. Entréguese completamente al control del Espíritu Santo, amado hermano. Él enseñará cómo orar y para qué orar. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, debemos pedir que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, porque el Espíritu Santo es la antena satelital que nos conecta con Dios en oración. Entonces, debemos pedir la presencia del Espíritu Santo cuando vayamos a orar y podamos orar y conectarnos con Dios a través de Él. Amén. Dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Entonces debemos pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude en oración. Amén. Esas son las 10 maneras, seguramente puede haber otras, pero resalté de pronto las más importantes que nos pueden ayudar a que nuestras oraciones puedan ser respondidas. Vamos ahora a ver los obstáculos que hay en la oración que impiden que nuestras oraciones puedan ser respondidas. Y la primera de ellas es cuando no somos sinceros en la oración, cuando no hay sinceridad en la oración. Dice el libro de Santiago 4, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hay millones de personas, amados hermanos, que piden cosas que son puramente para su propio placer e interés. Muchas oraciones son codiciosas, demasiado codiciosas.
asegúrese, amado hermano, que cuando ore, todo su deseo sea conforme a la voluntad de Dios y para la gloria de nuestro Dios Padre Celestial. Otro obstáculo que podemos encontrar cuando oramos es la duda que puede existir en nuestro corazón. Muchas oraciones se obstaculizan por la duda y temor que puede haber en nuestros corazones. No basta orar, debemos creer que cuando oramos, Dios nos escucha. Amén. Dice el libro de Marcos 11, en el versículo 23, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces en nuestro corazón no debe haber duda ni temor. Debemos confiar en Dios Padre, que Él nos escucha y que lo que pidamos, si está en armonía con su voluntad, Dios nos va a responder. Amén. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6 al 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, el que duda en su corazón, no espere recibir nada de parte de Dios porque no cree que Dios sea capaz de responder a lo que está pidiendo. Otro obstáculo y bastante grave que podemos tener para que nuestras oraciones sean respondidas es el pecado en la vida. Hay quienes enseñan que Dios oye y contesta toda oración, pero Dios en su palabra nos enseña que cuando hay pecado en el corazón del que ora, no solo su oración no va a ser contestada, sino que Dios no la oirá tampoco. Entonces debemos tener cuidado de esto, hermano, de andar en santidad y hacer las cosas que Dios realmente le agrada. Porque cuando nos acercamos a Él en oración y en nuestra vida hay pecado, nuestra oración no va a ser contestada ni oída por parte de Dios. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. Dice el libro de Salmos, capítulo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dice aquí el salmista que si su corazón hubiese habido iniquidad, hubiese habido pecado, agresión contra Dios, el Señor lo más seguro es que no lo hubiera escuchado. Entonces, una prueba aquí que tenemos de que cuando hay pecado en el corazón del hombre y busca en oración a Dios y no se ha arrepentido de corazón por su pecado, muy difícil Dios le va a contestar y va a oír su oración. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 15, dice la palabra, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, mientras haya o exista pecado en nuestra vida y no nos arrepentamos de lo que hemos hecho, muy difícil Dios va a escuchar nuestras oraciones o la va a responder. Esto es un obstáculo en nuestra vida, el pecado. Una cuarta cosa que hace obstáculo en nuestra vida y es la desatención total a la voluntad de Dios. Ya lo hemos visto adelante, que mientras no hagamos la voluntad de Dios, muy difícil es responder a nuestras oraciones. Recuerde que cuando usted ora en el Espíritu, Él hace intercesión por nosotros, conforme a la voluntad de Dios. La oración llega a Dios pidiendo neciamente tonterías y cosas codiciosas. No será contestada por Dios. Toda oración debe estar en armonía con la voluntad de Dios, como habíamos dicho anteriormente. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo supremo de eso.
cuando él estaba en Getsemaní clamando, que decía: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí vemos un gran ejemplo que él pedía algo, pero lo que él pedía debía estar en armonía con el Padre. Y él dijo que si no era voluntad de Dios, que se hiciera la voluntad del Padre Celestial. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. La desobediencia a los mandamientos de Dios es otro obstáculo que hace mella en nuestras vidas para que nuestras oraciones no sean respondidas por nuestro Padre. Si desea que sean contestadas las oraciones, sea humilde y sumiso a toda voluntad de Dios según es revelada en su palabra, y trate de hacer solo lo que le agrada a Dios. En el libro de Primera de Juan, los mandamientos a los que se refiere son a su palabra entera y a su voluntad según revelada en su palabra. Dice Primera de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, debemos cumplir y obedecer cada uno de sus mandamientos, no ser desobediente a los mandamientos de Dios. Amén. Ahora veamos el poder maravilloso que puede haber en la oración. La magnitud del poder de la maravilloso que hay en la oración se puede ver en diferentes maneras en la Biblia. Hay muchos ejemplos de ello, de algunos apóstoles, profetas, hombres de Dios que le sirvieron a Dios durante mucho tiempo. Primero, el solo hecho de que Dios oye y contesta la oración ya es algo maravilloso. Amén. Dice el libro de Salmo 65:2. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carga. Dios escucha nuestras oraciones si cumplimos con todas las cosas que hemos visto antes. Dice el libro de Isaías 65:24. Y antes que clame, responderé yo, mientras que aún habla, ya habré oído. Pero esto es cuando hay un corazón limpio, humilde, obediente, que se rinde a la voluntad de Dios. Dice la palabra que antes de que nosotros mencionemos palabras, ya Dios nos ha escuchado y puede responder a lo que estamos pidiendo. Bonito esta palabra, bonita esta promesa que hay aquí de parte de Dios en Isaías. Dice en Jeremías capítulo 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo bíblico a mí me toca mucho y de verdad que me ha aferrado mucho a Dios a través de su palabra. Y las veces que he clamado con gran amor y fervor en mi corazón, Dios ha dado respuesta a mis peticiones. Amén. Dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Amén. Entonces aquí hay una gran promesa. Dios escucha nuestras oraciones, mientras andemos según su voluntad, y seamos obedientes a su gloriosa palabra. Amén. Una segunda cosa que es que no son prometidas las cosas si oramos, no son prometidas cada una de esas cosas. O sea, ahí en la Biblia encontramos muchas promesas que Dios nos ha dado. Entonces, cada una de esas promesas nosotros las podemos reclamar en oración. Y si andamos según la voluntad de Dios, cumpliendo con sus mandamientos, siendo obedientes a Dios, todas estas promesas que hay en la Biblia, Dios nos las da, porque ellas están ahí. Solamente falta que nosotros las reclamemos en oración y cumpliendo los mandatos de Dios. Dice el libro de Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí está la promesa. En Mateo 18:19 dice,
Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Otra parte que podemos encontrar, otra tercera cosa es que por el hecho que la Biblia está llena de ejemplos del poder de la oración. Como decíamos ahorita, hay muchos hombres de Dios, profetas, amén, sacerdotes, todos estos hombres que le sirvieron a Dios, oraron al Padre Celestial y sus oraciones tuvieron respuesta. Tenemos muchos ejemplos. Uno de esos ejemplos es de Josué. Dice que oró y el sol se paró. Eso lo podemos ver en Josué capítulo 10, versículo 12 al 14. Jacob prevaleció con Dios en oración. También es otro hombre de ejemplo. Se salvó de la vida, fue bendecido y cambiado. Ese relato lo podemos ver en Génesis, capítulo 32, del versículo 25 al 28, cuando luchó con el ángel hasta que recibió la bendición de parte de Dios. Otro ejemplo es de estos hombres, Moisés. Oró Moisés y aguantó la mano de Jehová contra Israel. Fueron los hombres que Dios también usó para bendición de su pueblo. En Éxodo 32, del versículo 10 al 14, podemos ver este ejemplo también de Moisés. Otro hombre que podemos tomar como ejemplo fue de Elías. Elías oró y cayó fuego del cielo. Amén. Ese relato también lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 38. Bueno, amado hermano, con todo esto que hemos visto, podemos concluir entonces que, primero, la oración es absolutamente esencial en la vida del cristiano. La gracia, la sustentadora, la presencia de Cristo y el poder del Espíritu Santo no se pueden experimentar sin la oración. Amén. Dios oye y contesta a la oración. Por consiguiente, es imposible medir su potencial. Dios responde a nuestras oraciones mientras estemos cumpliendo con sus mandatos y cumpliendo con todas estas cosas que hoy hemos aprendido. No se puede tratar la oración con indiferencia. Amén. Se nos manda a que oremos. Debemos orar dándole la importancia que debe tener la oración en nuestras vidas. La oración prevalece y es productiva y es hecha con denuedo, fervor y persistencia, con un corazón contrito, obediente, con fe en el Espíritu Santo. Nuestras oraciones no son contestadas cuando nuestros motivos no son sinceros. Amén. O cuando los corazones están llenos de dudas, o cuando se alberga el pecado en nuestro corazón y se ignora la voluntad de Dios. Por estos motivos nuestras oraciones muchas veces no son respondidas. La falta de oración es pecado. Debemos orar constantemente, porque si no oramos y no buscamos de Dios, nos estamos convirtiendo en pecadores. Ata las manos de Dios, amén, cuando no lo buscas en oración. Roba a la iglesia la bendición y deja empobrecida el alma cuando no oramos. Bueno, amados hermanos, eso era todo lo que teníamos en el día de hoy con esta enseñanza. Hoy finalizamos ya con esta enseñanza. Espero que de verdad sea de gran bendición para cada uno en su vida y que podamos reflexionar cada una de las cosas que hoy Dios nos ha regalado, nos ha revelado a través de su palabra, y que sea de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros, que sea edificante y que podamos crecer cada día espiritualmente a través de su gloriosa palabra. De verdad que deseo mucho en mi corazón que esta palabra ayude a muchos y a cada uno de ustedes, y que el que no sé orar hoy pueda entender, y que con estas herramientas que Dios nos ha regalado pueda orar a nuestro Padre Celestial y que pueda liberar todas esas cargas que durante mucho tiempo lo han mantenido atado para acercarse a Dios. Hoy Dios nos ha dado su oportunidad
a través de su palabra, revelándonos todo esto para que podamos acercarnos a Él a través de la oración. Amén. Entonces vamos a despedirnos, amados hermanos, vamos a cerrar este tiempo en oración para que Dios nos siga bendiciendo y nos pueda seguir regalando palabra cada día. Amén. Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias por tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy hemos recibido. Bendice, Señor, a todos y cada una de las personas que hoy han podido conectarse y escuchar tu gloriosa palabra, Señor. Que tú puedas derramar, Señor, toda bendición sobre sus hogares, sobre sus vidas, Señor, y que hoy puedas restaurar todo aquello que se ha destruido en los hogares, Señor. Une a las familias, Señor, que hoy el enemigo ha separado, Señor. Que tú a través de la oración que ellos hagan los puedas escuchar, puedas restaurar su vida, Señor. Puedas cumplir, Señor, cada una de sus peticiones, Señor, si están en armonía con tu voluntad, Señor. Que hoy tú puedas perdonar sus faltas, sus iniquidades, Señor, y puedas hacer de ellos una persona diferente, Señor. Puedas renovar la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias te doy, Padre amado, Señor, y que esta palabra, Señor, podamos hoy atesorarla en nuestro corazón, que sea como una semilla y que dé su fruto a su tiempo, Señor. Permite, Señor, a aquellas personas que aún no te conocen, Señor, puedan acercarse a ti, Señor, en oración, Padre Santo, Señor, y que tú puedas recibirle, Señor, y perdonarlo, Señor, por todo aquello que han hecho que a ti no te agrada, Señor. Gracias te doy, Señor, gracias por usarme hoy, Señor, por permitirme que hoy yo sea tu instrumento como portador de tu palabra, Señor. Que cada día, Señor, tú me puedas seguir usando, Señor, como portador de tu palabra, Señor. Aquí estoy presto para servirte, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por escuchar. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video, amado hermano. Dios los bendiga.